Este proyecto que vamos a hacer hoy es este collar que tiene forma hexagonal. Está formado por 3 cuentas con forma de hexágono y se combinan, en este caso, el color blanco con el color dorado. Las piezas tienen forma así un poquito abombada y en la parte trasera pues tiene esta textura. En este caso, este collar que yo he hecho está lijado y pulido. Como pueden ver, tiene la superficie bastante lisa y brillante. Este brillo se consigue lijando y puliendo las piezas. ¿Cómo elijo yo los colores? Que este paso me parece muy importante, tanto de lo que es el diseño en sí de las piezas, como la elección que hago de los colores. En este caso yo he elegido unos colores más otoñales, pero los podemos ir adaptando a la época del año en la que estemos. Yo lo que hago, yo uso bastante Pinterest y lo que hago es buscarme paletas de colores. No solo lo uso como inspiración, porque muchas veces cuando estoy en blanco intento buscar inspiración viendo proyectos de otras artistas, viendo cosillas que me puedan hacer clic a lo que quiero, a lo que ando buscando. Pero en este caso lo que busco son paletas de colores, y busqué paletas de colores otoñales. Elegí varias, como pueden ver aquí, que las imprimí. Quería escapar un poco de los típicos marrones, naranjas y rojizos, y entonces me fui a esta imagen que me encantó de hojas en las que teníamos estos colores, y elegí estos colores justamente para mis piezas. Cogí mi paleta, la paleta que había elegido, y busqué en mis colores algunos colores que se parecieran bastante a los que yo tenía en mi imagen. De esta manera ya tenemos medio trabajo hecho, porque lo que hacemos es, oye, busco, este me gusta, pues voy buscando más o menos uno que se parezca, y entonces digo, pues este lo hice y aquí tengo una pieza de magenta por media de negro. Entonces sé que de esa manera, mezclando esos colores, voy a obtener siempre el mismo color. Y como aquí ya están horneados, también sé que no me va a variar demasiado el color, o sé cómo me va a quedar el color al final una vez horneado en la pieza. En este caso tengo las láminas de arcilla realizadas al número 4 de la laminadora. Importante que estas láminas que vayamos a usar estén siempre todas en el mismo grosor, porque ahora vamos a hacer este estampado de rayas y nos tiene que coincidir el grosor de todas para que nos quede perfecto nuestro trabajo. Vamos entonces a ver cómo hemos hecho el diseño de la pieza. Las piezas tienen forma de hexágono. Primero tenemos que partir de un círculo. Vamos a elegir un círculo del diámetro que queramos que sea nuestra pieza. En este caso el mío mide unos 3 centímetros de radio, o sea 6 centímetros de diámetro, más o menos aproximado. Trazamos muy fácilmente con un compás el círculo que hayamos elegido, y luego con la misma medida del radio nos colocamos en un punto y vamos haciendo marcas con el compás. Con el mismo radio hacemos una marca, nos ponemos en esta marca, volvemos a marcar la siguiente, nos ponemos en esta, volvemos a marcar la siguiente, y así, uniendo todos los puntos, formamos un hexágono. En este caso yo continué las líneas del hexágono más allá, o sea, más allá del círculo, las continué más largas, que se salieran del círculo. Y ahora veremos por qué. También dibujé 2 radios, así, desde cada uno de los puntos hasta el centro, para que se me formara este triángulo, porque nuestra pieza está formada por varios triángulos. Esto lo tenemos que dibujar y medirlo para saber cuánto mide cada una de estas líneas del triángulo. Con esta medida he realizado esta línea y he dibujado varios triángulos del mismo tamaño que este triángulo, y he continuado las líneas a lo largo como mismo estaban. Como decíamos, tenemos las láminas de arcilla al número 4 de nuestra laminadora. Ya están acondicionadas y yo la voy a doblar por la mitad y la voy a pasar a lo largo para hacer una tira más larga, también al número 4. Y vamos a comenzar a hacer tiras. Lo ideal sería usar una cuchilla bastante larga. Y vamos a hacer una tira finita, ¿vale? Vamos a hacer tiras más o menos
intentando que sean más o menos todas del mismo grosor y que sean rectas. Comenzamos colocando una de este color, la colocamos más o menos recta sobre la mesa, presionando un poquito no muy fuerte para que no se deforme, pero para que quede un poquito presionada sobre la mesa y se adhiera un poco. Continuamos con la verde, la colocamos lo mejor posible y con la misma cuchilla vamos presionando para que se adhiera a la línea anterior, que nos quede lo más recto posible. Así pasando la cuchilla se va quedando recta, y a mí también me gusta pasarle el dedo para que quede bien adherida a la mesa y a la otra tira que teníamos antes, y además que quede lo más recto posible. Continuamos, cortamos la siguiente. El caso es hacer una tira bastante larga para respetar el orden de los colores, porque cada hexágono de los que vamos a hacer está formado por 3 triángulos, y claro, las rayas, las líneas estas nos tienen que coincidir en los 6 triángulos que tiene el hexágono. Entonces tenemos que conseguir 6 triángulos a lo largo de toda esta tira. Vale, vamos a ver. Sí, más o menos ya yo creo que tenemos el grosor que necesita. Antes de despegar esto de aquí, lo que vamos a intentar, en la pieza de ejemplo, como ves, no se notan las transiciones entre las líneas. Aquí todavía, si paso el dedo, notamos las diferentes franjas. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos un papel de horno por encima y vamos a bruñir. Para bruñir, yo utilizo una tarjetita encima del papel de horno. No sé si se ve bien porque es transparente o translúcida, pero esto es un trozo de polipropileno, se llama este material. Y entonces con esto en la mano vamos a bruñir. Bruñir es frotar para eliminar las juntas entre las diferentes líneas. Entonces esto es cuestión de ir acariciando la silla y viendo que ya vamos eliminando las irregularidades. Yo levanto el papel de horno y le paso el dedito hasta que note que las líneas hayan desaparecido, las líneas de unión. Vamos a cortarle los extremos, eliminamos este sobrante y con la cuchilla vamos a levantar con mucho cuidado esto de la superficie. Para formar nuestro hexágono vamos a utilizar una lámina de arcilla del mismo color, realizada también al número 4 de la laminadora. La colocamos sobre un papel de horno y la reservamos. Y ahora vamos a formar los diferentes triángulos que conforman nuestro hexágono. La tira que hemos hecho la tenemos que cortar con ayuda de la plantilla al ancho de esta línea, y ahora, siguiendo las líneas que marcan los triángulos, cortamos con ayuda de la cuchilla. Por eso hemos dejado las líneas más largas para tenerlas como referencia. Reservamos estos triángulos y vamos a necesitar 6 para cada hexágono.
Por eso necesitamos hacer la tira bastante larga para que nos dé suficiente para hacer todos los triángulos que necesitamos. De esta tira voy a sacar 2 hexágonos, pero como has visto en el collar de ejemplo, puedes adaptar el diseño a lo que prefieras. Puedes hacer hexágonos completos, un hexágono con un triángulo diferente, 2 triángulos, etc. Ahora vamos a pegar en orden los triángulos sobre la lámina que teníamos preparada. Los colocamos uno a continuación del otro, intentando dejar el mínimo espacio posible entre ellos y haciendo que coincidan las líneas. Ya está el hexágono totalmente formado. Y para eliminar las líneas volvemos a bruñir suavemente con la tarjeta de manera que se eliminen las uniones. A continuación veremos cómo dejar un orificio en forma de hexágono en el centro. Para ello le cortamos 2 líneas de la punta de cada triángulo y las colocamos de la misma manera para formar el hexágono, de manera que quede una abertura hexagonal en el centro. También puedes con un cortador retirar la parte central del hexágono y hacer lo que prefieras para el diseño de tu collar. Cuando hayamos terminado de bruñir el hexágono, cortamos el exceso con ayuda de la cuchilla. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso voy a hacer un hexágono al que le voy a cortar varios triángulos. Para ello colocamos la lámina de arcilla cortada en recto, haciéndola coincidir con uno de los lados del hexágono, y cortamos ayudándonos de las líneas de guía. Por eso hemos dejado las líneas del hexágono más largas. Así las tenemos como referencia a la hora de cortar nuestra lámina. Este hexágono lo cortamos por la mitad, de un vértice al otro, y nuevamente en otros 2 vértices, como ves en la imagen, de manera que nos quedan 2 rombos y retiramos estos 2 triángulos. Y ahora los triángulos que hemos retirado los vamos a sustituir por triángulos de rayas. Cortamos el sobrante y ya solo nos queda bruñir para eliminar las uniones. Ahora colocamos las piezas en un bol redondeado que se pueda meter en el horno, por ejemplo este que es de metal, pero también puede ser de cerámica o de madera, y de esta manera le damos forma redondeada a las piezas. Y ya podemos hornear a la temperatura que indique el fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Una vez saquemos las piezas del horno, vamos a colocarle la trasera. Para ello hacemos una lámina del número 2 de la laminadora y la texturizamos con una esponjita. Colocamos arcilla líquida un poquito extendida con el dedo en la parte trasera de nuestro colgante ya horneado. No es necesario colocar mucha arcilla. Y pegamos la trasera con la textura hacia afuera. Presionamos para que se adhiera y le damos de nuevo con la esponjita para no perder la textura.
En este caso podemos dejarle la trasera asomando por el hueco o podemos cortarla para dejar ese cuadrado libre. Ahora, con una cuchilla vamos a eliminar el sobrante. Cortamos el exceso con la cuchilla apoyándonos en la parte de masa cocida. Y para hornear, a mí me gusta utilizar un poco de guata o relleno para cojín sobre el cual coloco la pieza para que no se deforme al hornear. Este material se puede hornear sin problema, ya que a esta temperatura no le va a pasar absolutamente nada. Colocamos la pieza bien acomodada y volvemos a hornear. Ya tenemos todas las piezas de nuestro collar horneadas y frías y con la trasera puesta. Y ahora vamos a marcar los orificios con ayuda de un rotulador permanente. Una vez hayamos elegido la disposición de nuestras piezas, vamos a marcar el lugar donde van los orificios. En este caso, en estos dos laterales, separados más o menos medio centímetro del extremo. Repetimos al otro lado y usando como referencia los puntos que hemos marcado en esta pieza, marcamos las otras dos. Y hacemos los orificios con ayuda de un taladro manual. Y una vez tengamos hechos los orificios, unimos el collar con ayuda de anillas y de cadena. Y así es como queda nuestro collar terminado. Aquí puedes ver esta variante de colores. Un colgante acabado con alambre. Y la variación en blanco y dorado con acabado brillante. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a hacer tu propio collar hexagonal. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.